Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy día es nuestra clase número 4 y lo que vamos a hacer es seguir con ondas. Hay varias clases de ondas, es un tema súper importante del que hay muchas preguntas y lo que vamos a ver, uy, como que se me iluminó la cámara. Ya, lo que vamos a ver hoy día de específico son fenómenos ondulatorios y el sonido. Eso vamos a ir viendo. Entonces, primero, ¿qué son los fenómenos ondulatorios? Son diferentes fenómenos que ocurren con las ondas, por eso ondulatorios. Y son, me parece que 4 o 5, que vamos a ver ahora de forma general, y después lo vamos a ver el sonido y vamos a ver estos fenómenos aplicados al sonido. Luego en la siguiente clase vamos a ver la luz, que también es una onda, y de nuevo vamos a ver los fenómenos ondulatorios, pero aplicándose a la luz. Así que partimos con el primer fenómeno ondulatorio, que es la reflexión. La reflexión es un fenómeno que ocurre cuando una onda se refleja en alguna superficie. ¿Qué características posee este fenómeno? Es que el ángulo, como la clave que siempre tienen que recordar, es que el ángulo con el que incide es el mismo ángulo que posee la onda reflejada. Si fijan, acá hay un ángulo, que creo que esto es un phi, tal vez no, pero bueno, la letra griega phi, tal vez me estoy confundiendo, pero lo que importa acá es que este ángulo de acá siempre va a ser igual a este ángulo de acá. No puede pasar como que hay una línea acá, o sea, ya, tenemos un espejo acá, supongamos, aunque no tiene por qué ser un espejo, puede ser otra cosa, supongamos que hay un espejo acá y hay una onda que incide así y después se refleja así. No, eso no puede pasar, o que salga como así. Tiene que salir con el mismo, bueno, no me va a salir claramente igual, pero tiene que salir con el ángulo igual que como llegó. Este ángulo tiene que ser igual que el de acá y el de arriba, también tienen que ser iguales. ¿Y qué es esta línea del medio? Simplemente es como el eje del centro, pero no es una línea real o algo real que hay ahí, es simplemente una línea que nos ayuda a entender dónde se ven los ángulos. ¿Y qué cosas pasan acá? La frecuencia, no pasa nada, porque como ya habíamos visto, la frecuencia solamente puede ser cambiada por la fuente, no por cosas externas a eso. Y la velocidad también cambia, porque simplemente la onda sigue igual, sigue en el mismo medio, solamente que tiene una dirección distinta. Entonces, que cambia la dirección. La onda es exactamente la misma, pero antes iba para un lado y ahora va para otro. Siguiente. Luego tenemos la refracción, y la refracción es un cambio de medio. La onda pasa de un medio a otro, puede ser del aire al agua, o puede ser del agua al aire, o del aire al vacío. La gracia acá es que se cambia de medio. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora la onda sí se va a desviar y el ángulo con que entra, por ejemplo, si acá tenemos alfa, este va a ser alfa 1 y este de acá va a ser alfa 2. Y alfa 1 no es lo mismo que alfa 2. No ocurre lo que pasaba en la reflexión. Acá los ángulos cambian. Y de qué va a depender si el ángulo de acá es más grande o si es más chico. ¿Qué cosas dependen de eso? Depende del tipo de onda y depende del medio. El sonido se va a comportar de una forma distinta que la luz. Y lo que sí pasa es que las ondas tratan de estar el mayor tiempo posible en los medios que les gustan y que los hacen más rápido. Lo vamos a ver más en detalle luego, pero, por ejemplo, si una onda está llegando con este ángulo acá, a ver, llega con este ángulo, y en el siguiente medio, supongamos que esto es agua, en el siguiente medio va mucho más rápido, entonces a la onda le gusta este medio, entonces va a tratar de hacer el recorrido más largo en este medio, entonces el ángulo va a aumentar. Porque si uno amplía el ángulo, hace un recorrido mucho más largo en ese medio. Pero si no le gusta, se va a achicar el ángulo, cosa de hacer un recorrido más cortito. ¿Qué otra característica tenemos acá? Que es el punteo que me había dejado aquí. Para que no se me olvide decir cosas, los dejo anotado así. Que es que cuando una onda llega de forma perpendicular, lo dejo anotado. Si una onda llega perpendicular al medio, mantiene el ángulo. Y esto lo vamos a dejar en verde. Entonces, si una onda, por ejemplo, llega así, y acá hay un ángulo de 90 grados, entonces la onda en el otro medio va a seguir derecha. Pero eso solo pasa cuando está en 90 grados. Si llega, aunque es un poquito desviada,
va a cambiar el ángulo hacia el otro lado. Este es el único caso donde se mantiene igual. ¿Qué cosas se mantienen? Nuevamente se mantiene la frecuencia, porque la frecuencia solamente la cambia la fuente. Esta es una cosa que yo se los voy a repetir hasta que se aburran, pero de verdad es algo que no se les puede olvidar. La fuente solo puede ser cambiada por, la frecuencia solamente puede ser cambiada por la fuente, no por un cambio de medio, no por un fenómeno ondulatorio, solamente lo cambia la fuente. O sea, quién está emitiendo el sonido o la onda o cualquiera sea el tipo de onda. Y en este caso, ¿qué pasa? La frecuencia se mantiene, porque ya sabemos que siempre se mantiene, pero primero tenemos que cambia. Voy a ir anotando al lado por si acaso no se cacha que es algo. La dirección. Claramente cambia la dirección porque se desvía. Luego, la velocidad. Nosotros habíamos visto que la velocidad de una onda dependía mucho de o sea, no dependía mucho, depende del medio. Hay ondas que viajan más rápido en algunos medios y ondas que viajan más lento en esos medios. Depende del tipo de la onda, pero la velocidad se ve totalmente influenciada por el medio. Entonces acá como estamos cambiando de medio, obvio que cambia la velocidad, ya sea más rápido o más lento. Y por último cambia lambda. La longitud de onda también se ve afectada en un cambio de medio. Porque si se acuerdan, nosotros tenemos que velocidad es igual a lambda por frecuencia. Esa es una fórmula que no se les puede olvidar. Y acá tenemos que la frecuencia no cambia. Entonces tenemos velocidad partido en lambda es igual a la frecuencia. Y estos dos cambian y la frecuencia se mantiene constante. Entonces, nosotros ya dijimos que la velocidad cambia acá. La velocidad cambia porque la velocidad depende del medio. Entonces, si tengo que la velocidad cambia y la frecuencia se mantiene constante, la velocidad cambia y la frecuencia se mantiene constante, necesariamente la longitud de onda tiene que cambiar para que la frecuencia se pueda mantener el mismo valor. Si no, se podría mantener esta igualdad de acá. Seguimos. La difracción. La difracción es cuando una onda pasa un obstáculo. Por ejemplo, acá tenemos, supongamos que esta es una onda de sonido que llega así, y luego acá hay dos paredes. Se me olvida que tengo este lápiz que lo puedo usar. Luego tenemos dos paredes y la onda llega de una forma, pero luego llega este obstáculo y se tiene que adaptar. Entonces por eso cambia la forma en la que se está difundiendo. Una característica que posee, por ejemplo, en el sonido, aunque después igual lo vamos a ver, es que la onda se percibe como si estuviese proviniendo desde el orificio del obstáculo. Por ejemplo, si yo tengo una persona hablando acá y otra persona acá, y esta persona habla, la onda va a venir, va a venir, va a venir, va a chocar con una pared y va a tratar de pasarla a través de los orificios que pueda ocupar. Y este podría ser un orificio arriba y un orificio abajo. El orificio de abajo, la verdad, yo no entiendo por qué hay un orificio ahí abajo, pero bueno. La persona que está acá sentada, si escucha, imaginemos que el sonido de abajo no existe por ahora. Entonces, si escucha el sonido viniendo de acá, esta chica puede pensar que la persona que está hablando está acá arriba, porque tiene sentido, porque yo escucho el sonido desde ahí, pero eso no es verdad, la persona está acá, solamente que acá se bloqueó la onda y como tuvo que pasar por el obstáculo, se percibe como si viniera ahí. Lo mismo de abajo, la niña podría decir, ah, viene desde acá, la persona debe estar como por acá, pero no, la persona está acá. Entonces, la percepción es diferente, pero obviamente la fuente sigue siendo la misma. Ahora, ¿qué se mantiene y qué cambia? Eso era lo que les acabo de decir, lo de actúa como fuente. Lo voy a dejar un punto para mí. ¿Qué se mantiene y qué cambia? Se mantiene la frecuencia, porque ya sabíamos que solamente la cambia la fuente. Se mantiene la velocidad, porque no hay un cambio de medio. Y se mantiene la longitud de onda. Lo único que cambia es la dirección. La dirección de propagación. Acá venía de esta forma. Acá venía de esta forma y luego quedó así curva. Por acá venía así, pero luego se desvió y ahora viene desde arriba y hacia abajo. Lo que pasa simplemente es un cambio de dirección, igual que reflexión, pero es una forma un poco diferente. ¿Qué más tenemos? La interferencia. La interferencia es cuando hay ondas que se superponen. Acá veamos la definición para que quede un poco más claro. Es el fenómeno ondulatorio que se presenta cuando en un punto incide más de una onda. Se manifiesta porque en dicho punto la elongación de la onda es la suma algebraica de las elongaciones de las ondas incidentes. Ya, esto de la suma algebraica y la longitud. Uy, tengo mucha gente en la sala de espera y no me había dado cuenta.
Qué mal. A la gente que estaba en la sala de espera, mil disculpas, no me he dado cuenta. Por eso debería haber un grupo de WhatsApp para que puedan avisar y yo aprenda, pero no sé por qué todavía no existen esos grupos de WhatsApp. Eh, em, Ya, entonces, la interferencia es cuando en un punto incide más de una onda. Por ejemplo, yo tengo una onda así y abajo tengo otra onda así. Pero ya, imaginemos que estas ondas están una arriba de la otra. Están las dos interactuando al mismo punto. Acá lo que va a pasar es que yo hago una suma algebraica de sus elongaciones. Las elongaciones son esta distancia de acá, son la amplitud, en realidad. Son esto de acá. La elongación, vamos a hacer la estrellita, es esto de acá. Entonces yo sumo las elongaciones de las dos ondas y tengo una nueva onda. Entonces yo voy a tener dos tipos de interferencia. Puedo tener la interferencia destructiva y la interferencia constructiva. En este caso de acá, que yo dibujé, vamos a tener estas dos ondas calzan mucho. De hecho, están posicionadas prácticamente de la misma forma. Calzan valles con valles y crestas con crestas. Si no se acuerdan, el valle era la zona baja, valle, y la cresta era la zona alta. Entonces acá, como yo tengo cresta con cresta y valle con valle, yo sumo las alturas. Entonces si tengo una onda así más una onda así, entonces me va a dar una onda más alta. O si tengo una así más una así, me va a dar una más baja. Entonces yo sumo las amplitudes. Y acá se potencia. Si yo sumo esta con esta, me va a dar una onda así. Mucho más como exagerada. Esto se llama que hay una fase. Las ondas están en fase porque calzan. Si yo pongo una encima de la otra, podemos notar que calzan, entonces están en fase. En el caso contrario, en el que están en desfase, tendría yo un caso de interferencia destructiva. Si se fijan, acá no calzan, para nada, están justo al contrario. Ahí tenemos valle con cresta y cresta con valle. Entonces, acá se van a, si yo sumo esto, me da, bueno, lo pueden ver en el dibujo. Pero acá si yo sumo esto, si yo sumo algo hacia arriba con algo hacia abajo, me va a dar algo mucho más chico. De hecho, se pueden anular en un 100% la onda y me va a quedar nada. ¿Tiene sentido esa suma? Como si yo sumo algo con algo que son iguales, se potencian y se agrandan, pero si son lo contrario, se achican. Sí. Ya, bacán. Y lo que pasa acá, en todo caso, no es que la onda desaparezca, es simplemente que se aplanó, pero la energía de la onda sigue existiendo, así que la onda existe, solamente que fue destruida su forma, se podría decir. Luego, ¿qué tenemos? El último fenómeno ondulatorio es la polarización. La polarización es muy complicada, por eso lo que entra en la PAES es realmente muy superficial. No es en tanto detalle y la idea es que tengan una idea de qué es lo que es. ¿Qué es la polarización? La polarización es un fenómeno que ocurre solamente en las ondas transversales y es cuando hasta a mí me cuesta, y consiste en reducir todos los planos de vibración de la onda a uno solo. ¿Qué es lo que pasa? Se toma una onda, acá puede ser un haz de luz, es una onda transversal, pasa por el filtro y la onda queda solamente en un plano. Si se fijan, acá teníamos dos planos, el plano amarillo y el plano azul, y al otro lado solamente tenemos el plano amarillo. Basta con que sepan eso, basta con que se sepan la definición, pero no hay por qué entender en profundidad cómo funciona. Eso no es necesario. Esos son los fenómenos ondulatorios. Así que ahora pasemos al sonido. ¿Qué es el sonido? El sonido es una onda longitudinal y mecánica. ¿Qué significaba que fuese una onda longitudinal? Una onda longitudinal eran esas ondas que la dirección de propagación y de la onda y la dirección en la que se mueven las partículas es la misma. ¿Cómo era eso? Ahora tengo mi super resorte. Yo les había contado que tenía un resorte, pero no lo había traído a Santiago ya. El fin de semana fue a Valdivia, a mi casa, y me traje el resorte. Entonces, si no están viendo la cámara, vean esta parte. Para recordarlo, teníamos que esto es una onda transversal. Claramente mi resorte es enano, entonces no se alcanza a ver a todas las bolitas de la onda, pero si yo lo hago así, esta sería una onda que está viajando así, pero las partículas están viajando hacia arriba y abajo. Entonces sería transversal, porque las direcciones de las partículas y de la onda son distintas. En cambio, si yo hago una onda así, uy, no sé también, pero si hago una onda así, en la que yo hago este movimiento,
no me resulta tan perfecto, pero la gracia acá es que las partículas se están moviendo en este sentido y la onda también se está moviendo en ese sentido. Entonces sería una onda longitudinal. Las partículas y la onda se están moviendo en el mismo sentido. Ya, el sonido es un tipo de onda longitudinal. ¿Y cómo funciona? Lo que pasa es que las partículas del aire, bueno, uno siempre habla del ejemplo del aire porque es lo típico, pero el sonido no solamente puede viajar en el aire, también viaja a través de objetos. Puede atravesar paredes y no tiene problema con eso. Pero se habla generalmente del sonido. Lo que pasa, o sea, del aire. Pero lo que pasa es que las partículas se van empujando unas a otras y se van produciendo estas zonas de acá, donde puede haber compresión, donde todas las partículas están juntitas. De hecho, lo voy a destacar. Compresión sería esto de acá. Y luego vamos a tener zonas donde hay rarefacción, donde las ondas están, donde las partículas se separan. Entonces se van empujando y separando entre ellas. Unas se juntan, las de atrás se separan y después estas se separan y así va funcionando y todas se van empujando entre ellas. ¿Qué otra característica tiene el sonido? Es una onda mecánica. ¿Qué significa que sea una onda mecánica? Una onda mecánica es una onda que solamente puede viajar en medios materiales. El sonido no puede viajar en el vacío, ya que no hay partículas que lo transmitan. Hay otras ondas que no necesitan viajar en medios, como la luz, pero el sonido necesita un medio. En el vacío no existe sonido. No es que no se escuche, es simplemente que no existe, porque no puede viajar, no puede transmitirse. ¿Qué velocidad posee el sonido? Bueno, depende del medio en el que se encuentre. En el agua va a ir más rápido, porque al sonido le gustan los medios densos, porque es más fácil que las partículas viajen. Y pero como una idea que tienen que tener siempre y un valor que se tienen que acordar, porque puede que no siempre se los den, es cuál es la velocidad del sonido en el aire. Y su velocidad es de 340 metros por segundo. El sonido es mucho más lento que la luz. Por eso es típico de que se escucha, hay tormenta y se escucha llega la luz del trueno y llega la luz del trueno, llega la luz del relámpago y el trueno se escucha después. ¿Cuánto era, profe? 240, 340. Ahí está. 240. Bien, Vale, gracias. Sí, sí, sí. de nada. Ya, ¿qué cualidades posee el sonido? Vamos a ir viendo una por una. Así que le voy a ir haciendo un poquito de zoom. Pero no hay tanto que anotar, así que no. Cualquier cosa me dicen, pero no creo que se queden sin tiempo para eso. Ya. Primera característica del sonido es el volumen o la intensidad. El volumen o la intensidad nos indica qué tan fuerte o qué tan despacio es un sonido. Si yo grito, poseo más intensidad que si yo estoy susurrando. Y esto se relaciona con la cantidad de energía que está transportando la onda. Cuando un sonido es más fuerte, transmite más energía, esto es energía, y voy a anotar igual, más fuerte, es más amplitud, que voy a decirlo al tiro, y más energía. Y si es menos fuerte, menos amplitud y menos energía. Hay tres cosas que tenemos que recordar acá. Voy a ver que no tenga gente en la sala de espera. Ya me da miedo dejar gente afuera. Ah, no. Ya. Eh, el volumen o la intensidad es lo típico. Como sube el volumen a la tele, suena más fuerte. Ya, eso es muy fácil que como acordarse. Pero lo que también tienen que acordarse es que esto tiene relación con la energía que la onda transporta y con la amplitud. Si una onda de sonido, yo tengo esta onda, por ejemplo, y yo luego tengo esta onda, esta va a sonar más despacio, sí o que esta, porque una posee más amplitud, y cuando las ondas poseen más amplitud, transmiten más energía, son más exageradas, son ondas más grandes, entonces transmiten más energía y se escucha más fuerte. ¿Y en qué se mide esto? Se mide en decibeles. El volumen se mide en decibeles. Entonces yo podría decir, por ejemplo, esta onda posee 5 decibeles y esta onda de acá posee, no sé, 15 decibeles. ¿Qué otra cosa es importante acá? Que la percepción del sonido no es directamente proporcional con su energía o sus decibeles. Si una persona escucha un sonido de 5 decibeles y luego escucha un sonido de 10 decibeles, no lo va a percibir como el doble de fuerte.
no es lineal. Lineal es que si uno aumenta al doble, el otro aumenta al doble. Entonces, si yo aumento al doble el volumen, yo lo percibo como el doble de fuerte, pero no es así. La percepción no es lineal con el volumen realmente. No es lo mismo. ¿Qué otra característica tenemos del sonido? A ver, ahí sí se alcanzan a ver los dos, yo creo. Por si acaso. ¿Se ve bien de tamaño? Espero que sí. Traté de hacerlo un poco más grande porque la clase pasada creo que estaba enano. Se ve, pero un poquitito más grande estaría bien. Ya, voy a tener que matar una parte del volumen, pero ahí se ve cualquier cosa, me dicen si no ven algo. Ya. Acá tenemos el tono o altura. El tono o altura tiene que ver con qué tan agudo o grave es un sonido. Yo creo que todos tienen claro que es agudo o grave. Es típico. Como estos conceptos son bastante fáciles de acordarse como lo principal, que es como con qué tiene relación, pero hay otras cosas que no son tan fáciles, así que por eso las tienen que aprender. Entonces, el tono o la altura tiene que ver con qué tan agudo o qué tan grave es un sonido. ¿Y con qué tiene relación de las características de las ondas que nosotros vimos? Esto tiene relación con la frecuencia. Frecuencia, frecuencia. Si una... ya, me enredé sola ya. Si algo tiene diferente altura, si algo es más grave o algo es más agudo, esto tiene que ver con su frecuencia, y si dos cosas poseen diferentes niveles de tono, uno es más grave y otro es más agudo, necesariamente van a tener frecuencias diferentes. ¿Qué pasa? Pasa que las personas poseen cierto rango de audición, pero eso no significa que esos sean los únicos sonidos que existan. Hay muchos sonidos que otros animales son capaces de percibir y nosotros no. Por ejemplo, tenemos acá un topo o los elefantes que pueden percibir infrasonidos. Nosotros podemos percibir entre los 20, rango humano, a ver, rango humano. Nosotros podemos recibir esto, a ver, a ver, a ver. No, ya estamos perfectos, estamos perfectos. El rango humano es desde los 20 hasta los 20.000 Hz, que esta es la unidad de medida del tono o altura. En cambio, por ejemplo, los elefantes pueden percibir desde acá, que bueno, no tenemos acá el número exacto, pero es para tener una idea, tenemos acá nosotros un rango en el que coincidimos con los elefantes o con los topos. Acá los dos podemos escuchar este tipo de sonidos, pero todos los sonidos que vayan hacia allá se llaman infrasonidos y los humanos no son capaces de percibirlos. Entonces tenemos, por el otro lado, animales como el delfín o el murciélago que pueden percibir sonidos con tonos muchísimo más altos, hasta 160.000 Hz, y esos son sonidos que los humanos simplemente no son capaces de escuchar. Es una cuestión muy loca, pero son sonidos que existen, están presentes, no es que sean muy despacios, porque recuerden, esto no tiene que ver con el volumen. Pueden ser sonidos que tengan el volumen enorme, súper, hiper, mega alto, pero el oído humano simplemente es incapaz de percibirlos. Es una cuestión que yo encuentro, no sé, impresionante. Son como típico dispositivo que te dice, ya, este dispositivo espanta a los ratones. Son porque ocupan sonidos que los humanos no somos capaces de escuchar. Entonces, como yo pongo un sonido en mi casa, así, no sé, en mi bodega, para que se vayan los ratones, y está el dispositivo generando un sonido constantemente, pero yo no lo escucho porque mi oído es incapaz de escucharlo, pero no significa que el sonido no está ahí, el sonido está ahí todo el rato sonando, 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 solo que ninguna persona lo escucha y lo que lo escuchan son los ratones. Entonces, obviamente a los ratones les molesta y se van. ¿Y qué rango tenemos? Entonces tenemos el infrasonido, que son los sonidos menores a 20. Luego tenemos el sonido, que es lo que escuchamos los humanos, que va de 20 a 20.000 Hz. Y por último tenemos el ultrasonido, que va de 20.000 Hz para arriba. No sé, yo esto lo encuentro muy guau, o sea, lo encuentro muy cool. Entonces, simplemente sonidos que no somos capaces de escuchar. Y tenemos rangos en los que tenemos coincidencias. Acá los gatos y los perros coinciden con nosotros en esas partes, pero después ellos se salen del rango. Hay cosas que ellos escuchan que nosotros
no podemos escuchar. Igual acá tenemos un pedazo en el que nosotros escuchamos cosas que ellos no pueden escuchar. O típico cosa que en verdad no sé si en los celulares sea posible, yo no veo por qué no, yo creo que sí. Dicen como ya, pon este sonido o pon esta cuestión que no se escucha nada y ve la reacción de tu perro. Eso no sé si sea real, porque pucha, ya no confirmo que el celular sea capaz de reproducir esos sonidos, yo creo que sí, pero aún así sería posible. Como poner un sonido en el teléfono, o sea, no sé si en el teléfono, pero en algún dispositivo que los perros sean capaces de escuchar y nosotros no. Siguiente. Tenemos el timbre o la calidad. Esto lo voy a bajar un poquitito. El timbre o la calidad tiene que ver simplemente con las características de la fuente. Nos permite distinguir al emisor. Si yo escucho el mismo sonido proveniendo desde un violín o proveniendo desde una flauta, a pesar de que estén al mismo volumen y a pesar de que sea la misma nota, yo voy a percibir los sonidos como diferentes. ¿Por qué? Porque cambia su timbre o su calidad. Se les llama a lo mismo. ¿Y qué es lo que cambia acá? Lo que cambia es la forma de la onda. No es la frecuencia, sino que es la forma. Si se fijan, acá el diapasón tiene una forma, pero el violín tiene otra forma y la flauta otra forma y el gong otra forma. Entonces, a pesar de que transmitan los mismos sonidos, simplemente la fuente es diferente y no pueden poseer el mismo timbre. Aún así, uno siempre va a reconocer la diferencia. Luego, ¿qué más tenemos? Ya, tenemos la velocidad de propagación. También lo voy a mandar un poco más para abajo. La velocidad de propagación tiene que ver con qué tan rápido se transmite el sonido, simplemente dependiendo de los medios. Y que la velocidad del sonido va cambiando mientras cambian los medios de una forma distinta a la que lo hacen las otras ondas. ¿Qué pasa acá? El sonido se transmite más rápido en medios con mayor temperatura. ¿Por qué? Cuando hay mayor temperatura en un medio, las partículas se mueven más. Por ejemplo, si yo tengo acá, yo tengo un termo. Este termo, las partículas del termo se están moviendo todo el rato. Claramente es un objeto sólido, pero las partículas están moviéndose. No es que se estén dando vuelta y mezclando, pero están vibrando. Si yo aumento la temperatura del termo, este se calienta y las partículas se empiezan a mover mucho más rápido, hay mucha más energía. Entonces es mucho más fácil que el sonido viaje a través de este termo porque hay tanto movimiento que las partículas es mucho más fácil entre ellas chocar y transmitir la onda. Y por otro lado, también el sonido le gusta viajar en los medios que son más densos porque las partículas están más apretadas. Para nosotros es bueno que las partículas estén más apretadas porque el sonido se transmite a través de las partículas. Entonces el ejemplo que yo siempre doy es, ¿qué es más fácil? Si yo estoy jugando al teléfono, ir al patio del colegio y que cada niño esté no sé, a 15 metros y que tengan que jugar al teléfono, uno corre a pasarle el mensaje al otro y el otro tiene que ir corriendo hasta el mensaje, hasta el siguiente niño para decirle el mensaje, así podríamos estar mucho rato, porque los niños tienen que correr hacia el otro niño. En cambio, si yo siento a todos los niños, uno al lado del otro, es muy fácil porque simplemente darte vuelta y pasar el mensaje, después darte vuelta y pasar el mensaje y así, súper rápido. Con el sonido pasa lo mismo. Es una forma, no exactamente lo mismo, pero es una muy buena forma para acordarse. Entonces, cuando las partículas están muy apretadas, para el sonido es mucho más fácil transmitirlo porque las partículas están al lado, es muy fácil transmitir el mensaje, están todas juntitas. Otra cosa también es que el sonido se transmite de forma más rápida o más lenta dependiendo del medio. El sonido se transmite más rápido en sólidos por la densidad y más lento en un gas. Ya, ustedes me pueden decir, ya, pero si yo tengo agua, el agua va a estar más caliente si está en estado gaseoso que si está hecho un hielo. Y eso es verdad. Pero aún así, la densidad es tanto mayor en el hielo que en el gas que el sonido va a viajar más rápido en el hielo. Eso sí, si yo tengo un gas, por ejemplo, a una cierta temperatura y otro gas que está más frío, el sonido va a querer más viajar probablemente en el gas que esté más caliente, siempre y cuando tenga la misma densidad. Pero, entonces, ¿qué tenemos? Tres cosas. Al sonido le gusta viajar o no le gusta, pero, o sea, sí le gusta, lo podemos decir así, pero lo correcto es viaja más rápido en medios con mayor temperatura, viaja más rápido en medios más densos, y eso es lo mismo que lo de abajo, en verdad, que viaja más rápido en un sólido, medianamente rápido en un líquido y lo más lento en un gas. Eso. Esas son las tres cosas que se tienen que aprender.
yo creo que este punto es súper bueno para acordarse. Ustedes ven, por ejemplo, ya, volumen, fuerte o despacio, y con qué se relaciona el auto. Volumen, fuerte o despacio, amplitud. Después tenemos tono, agudo, grave, frecuencia. Después el timbre, que tiene que ver con el emisor, con la fuente. Y por último tenemos la velocidad de propagación, que se tiene que aprender lo de la densidad y lo de la temperatura. Eso. Luego tenemos los fenómenos ondulatorios en el sonido. Tenemos primero que nada la reflexión. La reflexión es el sonido, bueno, es la del fenómeno ondulatorio que ya vimos, pero en el sonido se produce el eco, que es súper cool, que es que una onda se refleja en una pared y vuelve, entonces nosotros, ¿qué percibimos? Un eco. ¿Qué es un eco? Es cuando el sonido se devuelve y nosotros lo escuchamos como de nuevo. Ahora, hay dos diferencias que son, que es muy importante y que no se las tiene que olvidar, que es que el eco no es lo mismo que la reverberación. El eco es cuando realmente se escuchan como dos palabras distintas, por ejemplo, eco, y después tú escuchas eco. Ya, la reverberación es cuando uno está en un espacio muy cerrado, entonces la onda no alcanza a viajar tanto y se escucha simplemente como que la palabra se alarga. Entonces yo escucho como eco, o hola, la, como el último pedacito, así como que la palabra se alargó un poquito. No escucho la palabra entera de nuevo. Y acá la diferencia está entre la distancia que se posee con la pared o lo que sea que esté reflejando el sonido. Y el número mágico es el 17. ¿Por qué es el 17? Lo vamos a ver ahora. Lo que pasa es que para que una persona sea capaz de identificar dos sonidos como sonidos separados, estos sonidos tienen que estar por mínimo separados por 0,1 segundos. O sea, si yo escucho dos sonidos que, como que están separados por menos de 0,1 segundos, mi cerebro no es capaz de distinguirlos como sonidos separados y los distingue como el mismo sonido, un sonido que se alargó. Entonces, imaginemos que nosotros no tenemos arriba lo de los 17 metros y solamente sabemos que nosotros necesitamos 0,1 segundos para poder percibir la diferencia. Calculémoslo. Entonces nosotros decimos, ya, entonces ¿a cuánta distancia tengo que estar? Entonces yo digo, distancia es velocidad por tiempo. Luego yo tengo que quiero la distancia a la que yo estoy de la pared, pero quiero calcularlo referente a cuánta distancia recorre la onda. Entonces la onda tiene que recorrer la distancia dos veces, tiene que ir hasta la pared y el sonido tiene que devolverse hasta mí. Entonces yo voy a calcular 2 por la distancia. Como si yo estoy acá, tirín, tirín, acabo de hacer una pared, que siempre las paredes se hacen así, no sé por qué, pero aceptémoslo nomás, y yo estoy a una distancia, D. Entonces el sonido tiene que ir y recorrer D y después tiene que volver y recorrer D de nuevo. Entonces yo tendría 2T, 2D es igual a velocidad por tiempo. Yo ya, no voy a anotar de nuevo velocidad por tiempo. Entonces, ¿a qué velocidad viajaba el sonido en el aire? Yo sé que alguien se tiene que acordar, ya que lo anotó. Así que, ¿a qué velocidad viajaba en el aire el sonido? ¿No? 340 metros por segundo. Sí, exactamente, a 340 metros por segundo. Entonces yo tengo 340 por 0,1. ¿Qué me da esto? 2D es igual a 34, lo que me da D es igual a 17. Entonces yo ahí obtuve, si yo quiero poder distinguir dos sonidos como sonidos separados, entonces tengo que estar a una distancia mayor a 17 metros. Si estoy a una distancia menor, no se va a poder cumplir este tiempo y voy a percibirlo como el mismo sonido, solo que alargado. Entonces, para que no haya confusiones, el eco y la reverberación son lo mismo. Los dos son una reflexión. El sonido va y se devuelve y yo escucho el sonido de nuevo. La cosa es que cuando el sonido está lo suficientemente separado del primer sonido, como para que yo pueda escucharlos como dos palabras o dos sonidos diferentes, le llamamos eco. Y cuando el sonido está tan cerca del otro, porque yo estoy tan cerca de la pared que el sonido se devuelve muy rápido y no alcanza a hacer esa separación, le llamamos reverberación. Pero el fenómeno es el mismo, lo que está pasando físicamente es lo mismo. Es simplemente que el cerebro, como no el cerebro, pero el oído humano es capaz de percibirlo como sonidos separados o como el mismo sonido. Pero físicamente lo que está ocurriendo es lo mismo. ¿Se entiende esto? Sí, 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 sí. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Ya. Que no se les olvide eso, el eco no es lo mismo que la reverberación, los dos son reflexiones, pero sí son lo mismo físicamente, pero no pueden decir que son sinónimos, porque se hace la distinción de los 17 metros, aunque físicamente lo que está ocurriendo en verdad es lo mismo. Luego tenemos la refracción.
¿Qué pasa en la refracción? Es que el sonido se curva dependiendo del cambio de medio que esté ocurriendo. Acá nosotros tenemos que en un día caluroso el sonido se curva hacia arriba y en un día frío el sonido se curva hacia abajo. Ya, uno ve esto y diría como, ya, y como, ¿y esto qué? Lo que pasa, voy a correr esto que me molesta, lo que pasa es que en un día caluroso, en la zona de arriba hay aire más frío, y en una zona de abajo se acumula el aire más caliente. Entonces, como habíamos visto, y al sonido le gustaba viajar en zonas más densas, el sonido va a tratar de curvarse hacia la zona que está más fría porque las partículas van a estar más juntas y van a ser más densas. Uy. Entonces el sonido va a tratar de ir por la zona que está más densa. Y el sonido le gusta ir más rápido, entonces va a elegir esa zona. En cambio, en un día frío, vamos a tener que acá tenemos más caliente y por acá vamos a tener más frío. Entonces ahora se va a curvar para el otro lado porque el sonido siempre quiere tratar de viajar en la zona más densa porque va a ir más rápido. Luego también vamos a tener ejemplos donde ocurre lo mismo que la refracción. Tenemos el típico vaso con agua. Acá hay agua. Oh, ya, muy feo, muy feo. Tenemos agua acá. Y el sonido va a llegar y se va a curvar. Acá se va a curvar así porque al sonido le gusta el agua. Entonces quiere tratar de hacer el recorrido más largo que puede en el agua. Porque como el agua es más densa que el aire, el sonido va a ir más rápido. Siguiente. La difracción. La difracción, la verdad, no cambia tanto en el sonido como con el ejemplo que ya vimos, pero básicamente, para recordarlo por último, vamos a tener acá una fuente sonora. Y vamos a tener que esta fuente sonora está emitiendo una onda. Entonces está emitiendo esta onda así. Tum, tum, turum, tum, turum, tum. Y luego, esta onda llega a este obstáculo y tenemos a una persona que está acá. Esta persona va a recibir el sonido y va a creer que el sonido viene desde ahí. Tum, tum, turum, porque la onda no puede pasar desde acá hasta acá. Tiene que atravesar el obstáculo a través de un orificio. Que el orificio vendría a ser la parte de arriba. Entonces la persona, su oído va a percibir que el sonido viene desde ahí. Porque desde ahí es donde realmente está llegando el sonido hacia esta persona, pero la fuente no está ahí. La persona va a percibir que la fuente está ahí, pero en realidad la fuente está acá. Pero no está equivocada en decir que las ondas que él está recibiendo sí provienen de ahí. En eso está correcto la persona. Solo que él no va a saber bien dónde está la fuente. Luego tenemos la interferencia. La interferencia va a ser que cuando dos sonidos, lo que vimos de antes, que cuando dos sonidos hay interferencia constructiva, esto más esto me da esto, o que esto, bueno, acá creo que no se puede reconocer también si eran iguales, o sea, constructivas o destructivas, así que vamos a borrar esto que me quedó en producción. Bueno, vamos a tener que, cuando yo tengo una cosa así, e interferencia constructiva, me da una onda más grande, sería más fuerte, se escucha más fuerte. Y que si yo tengo una interferencia destructiva, tum, turum, me da algo así, que sería más despacio. Ya, no tiene por qué la onda desaparecer, pero puede que disminuya. ¿Y qué pasa también? Tenemos las pulsaciones. Las pulsaciones es cuando las ondas calzan en algunas zonas y en algunas zonas no calzan. Entonces tenemos en algunas partes interferencia constructiva y en algunas partes tenemos interferencia destructiva. Entonces si se fijan acá, por ejemplo, acá tenemos que las ondas calzan perfectamente. Entonces tenemos acá esta interferencia constructiva. En cambio, por acá, si se fijan justo ahí, tenemos que calzan exactamente de forma contraria. A ver, voy a tratar de hacerle como una especie de zoom. Ya, entonces si se fijan ahí, justo ahí, tenemos una cosa así. Entonces esto sería destructiva, porque están de hecho totalmente de forma contraria. Y luego, por acá, ni siquiera se alcanza a ver, porque tenemos a una onda encima de la otra. Entonces esto sería como una onda así. Y bueno, la otra onda estaría exactamente arriba de la otra. Que bueno, lo voy a dibujar encima, pero no se va a ver. Entonces, como están así, se potencian y nos sale una onda más grande. Entonces, eso sería como
que de repente se escucha más fuerte y más despacio, más fuerte y más despacio, y se escuchan como pulsaciones, como de repente aumenta y de repente disminuye. ¿Qué más tenemos? Tenemos el efecto Doppler, el famoso efecto Doppler. El efecto Doppler es un efecto súper cool que se produce con el sonido, y el típico ejemplo es la ambulancia. Yo creo que a todos les ha pasado que están en la calle quietos y pasa una ambulancia y se escucha diferente el sonido de la ambulancia a medida que la ambulancia se acerca y se aleja. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la frecuencia que nosotros percibimos va variando porque la ambulancia se está acercando y alejando a nosotros. La ambulancia no está cambiando su sonido y la frecuencia que está emitiendo siempre es la misma. La cosa es que nosotros la sentimos como una frecuencia distinta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la ambulancia, que voy a hacer como un círculo, o ya no, muy fome. Ya voy a hacer la ambulancia así. Tengo la ambulancia y la ambulancia está emitiendo una onda, así. Si la ambulancia se está acercando hacia mí, es como un acordeón, como que estas ondas se van juntando y no, y cada vez estas ondas, como la onda acá se está apretando, la frecuencia es como si se juntara a pesar de que lo que está emitiendo siempre es lo mismo. Entonces, como se va acercando a mí, es como que el acordeón se apretara y yo percibo una frecuencia mayor. Percibo, uy, le faltan brazos, una frecuencia. En cambio, si yo bueno, esto me quedó bastante feo ya. Entonces supongamos que la ambulancia va hacia allá. ¿Qué pasa si en cambio yo estoy acá y la ambulancia se está alejando de mí? La ambulancia sigue emitiendo las mismas ondas, pero ahora como la ambulancia se está alejando, es como que el acordeón se estira. Entonces, en llegar como la onda, se están alejando de alguna forma las pulsaciones que la ambulancia emite. Entonces, yo lo percibo como que fuese una frecuencia menor. Yo creo que la forma más fácil de pensarlo es como el acordeón. Cuando el acordeón se estira, yo lo siento como una frecuencia menor porque la onda está como más alargada. Y cuando la ambulancia se está acercando a mí y el acordeón se aprieta, yo siento una frecuencia mayor. Entonces, vamos a suponer que la frecuencia normal es algo así. Y acá, cuando yo percibo una frecuencia mayor, lo percibiría como algo así. O ya, no, porque ahí lo achiqué ya. Es la misma amplitud. Uy, es que me cuesta hacer el dibujo. Ya, es la misma amplitud, pero las ondas están más apretadas. En cambio, abajo, vamos a hacer una pequeña separación aquí. Abajo, cuando la ambulancia se está alejando, yo percibo una frecuencia menor y es como, uy, que de verdad que me queda feo ya, bueno, es como así, como que se estiró. Es por eso el acordeón, según yo, es el mejor ejemplo. Y nosotros podemos calcular este fenómeno. Podemos calcular el, el fenómeno y calcular cuál es la frecuencia que la persona percibe. La frecuencia de la ambulancia siempre es la misma. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que la frecuencia nunca cambia, solamente la puede cambiar la fuente, pero acá sí puede cambiar la frecuencia percibida. Yo siento una frecuencia que no es la real, pero la real sigue siendo la real. Eso no lo va a cambiar nadie. Yo estoy percibiendo, es un efecto muy loco, porque yo percibo algo que es falso. Y bueno, esto se puede calcular. La fórmula está acá anotada, es esta de acá. ¿Y qué es lo que tenemos? Acá esta es la frecuencia recibida o percibida. Es una frecuencia aparente. Pareciera que esa es la frecuencia, pero esa no es la frecuencia. Y se calcula como la frecuencia emitida esto es una multiplicación, la velocidad del sonido, los 340, que no se les pueden olvidar, más la velocidad del receptor, o sea, mía, que yo soy la persona parada en la calle, partido en la velocidad del sonido menos la velocidad del emisor. Yo necesito acá la frecuencia real para calcular esto y las velocidades de cada parte, la velocidad de la persona y la velocidad de la ambulancia. Y tengo que saber la velocidad del sonido. ¿Qué cosa es muy importante aquí y es súper cool? Es que si yo y la ambulancia nos estamos desplazando a la misma velocidad, yo no voy a percibir el efecto Doppler. O sea, siempre y cuando nos estemos desplazando
a la misma rapidez, pero también en la misma dirección y en el mismo sentido, porque si claramente si yo voy para allá y la ambulancia va para allá, yo estoy como aumentando el efecto porque nos estamos como alejando más rápido, o si es para el otro lado, yo también lo estoy aumentando porque nos estamos acercando más rápido, pero si vamos los dos así, yo ahí como que no percibo el efecto porque es como que no nos estuviésemos moviendo, vamos iguales. ¿Y qué tenemos? Tenemos que continuamos. Ya, último fenómeno del sonido es la resonancia. La resonancia también es un efecto muy cool. ¿Qué es la resonancia? Vamos a leer la definición. La resonancia ocurre cuando un objeto es inducido a ondas de frecuencias que coinciden con su frecuencia original y un aumento notable en su amplitud de vibración. Ah, me faltó decirles algo antes. El dato curioso. Súper cool. Ya, el dato curioso es que el efecto Doppler no solamente ocurre en el sonido, sino que también puede ocurrir en la luz. La luz también puede sufrir efecto Doppler y esto puede ocurrir en medida que galaxias se acercan y galaxias se alejan. Cuando las galaxias se acercan, se percibe una frecuencia mayor y las ondas cambian, o sea, se percibe una frecuencia distinta y la luz se ve de un tono más azulado, que usa una mayor frecuencia. En cambio, cuando las galaxias se alejan, se percibe una frecuencia menor y adquieren los colores un tono más rojizo, pues tiene una menor frecuencia. Eso sí que es cool. Súper chula. Hoy alguien dijo que se tenía que ir hace rato y no me di cuenta. Supongo que ya se fue. Bueno, sorry. No se preocupen si se tienen que ir. Lo voy a dejar eso así anotado en la lista para que no se me olvide después. Ya. Seguimos entonces ya. La resonancia es este efecto que se produce cuando la frecuencia natural de un objeto coincide con la frecuencia del medio en el que está ubicado. ¿Qué es esto? Los objetos poseen una frecuencia natural. Como yo les había dicho antes, los objetos, las partículas de los objetos siempre están en vibración y esto es su frecuencia natural. Es propio de cada objeto, propio de cada material, bla, bla, bla. Y cuando yo pongo este objeto en un medio donde se está produciendo esta misma frecuencia, se produce interferencia, interferencia positiva. Y es la superinterferencia positiva, se aumenta tanto, tanto, tanto la amplitud que las cosas se rompen. Pueden llegar a romperse. El típico ejemplo es la cantante de ópera con la copa de vidrio, que ya lo que tiene que hacer es tratar de conseguir, no la nota más aguda, en realidad lo que tiene que conseguir es transmitir la frecuencia exactamente igual a la de la copa, que coincidentemente es una frecuencia muy aguda. Pero el ejemplo más bacán de todos, que se los voy a mostrar en un video, es el del puente de Tacoma. Lo que pasó en el puente de Tacoma es que se construyó un puente y de repente el puente se movía, pero se movía así mucho, 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 una cosa brutal, y el puente se terminó rompiendo. Y lo que pasó fue que construyeron el puente y que justo, es que esto es una coincidencia pero impresionante, pero justo, justo, justo la frecuencia natural del puente tenía la misma frecuencia del viento que se producía en ese lugar. Entonces, cuando el viento llegó, el viento no era que fuese un viento tan fuerte, era simplemente que era exactamente el viento que tenía que ser y coincidía la frecuencia y el puente se movía, así, se movía, pero se movía muchísimo. Se los voy a mostrar ahora. Y nada, el puente se rompió porque era demasiado. A ver. Ya, acá les voy a compartir esto. El puente de Tacoma. Ojalá que se esté compartiendo el sonido. En verdad, Zoom les falta mucho por... No sé, yo no sé cómo Zoom lleva tanto tiempo y todavía compartir pantalla es tan desagradable. Como que en verdad es muy malo para compartir pantalla. Ya, a ver, si pongo algo, díganme si se escucha. ¿Se escucha algo? Ah, opciones avanzadas de la función compartir. Ya, la verdad, no sé si se comparte el sonido. Si no, no importa. La gracia es acá que lo vean, en verdad. A ver. Pero, ¿están escuchando? Oh, es que yo ni siquiera estoy viendo el chat. Se escucha, pero de tu micrófono. ¿De mi micrófono? Ya, a ver, subámosle entonces. ¿Y se alcanza a entender? Sí, clarito.
razones realmente obvias, el nombre cuajó, por lo menos, hasta el 7 de noviembre de 1940. Miren cómo se mueve. Por entonces, Pero no se ve tan guau. Seattle y Tacoma, Ahora lo van a dos mostrar. ciudades muy aficionadas al deporte. Durante 4 meses, Miren eso. Cómo se mueve el puente. conduciendo un coche en un día de viento. Mientras unos aseguraban que era como ir montados en una montaña rusa, otros se quedaban muy desconcertados al ver desaparecer de su vista el coche de delante. Queda por saber hasta qué punto se hubiera hecho popular este deporte o en qué medida se habría extendido por el país. El 7 de noviembre de 1940 el viento era relativamente moderado, unos 64 kilómetros hora. Apareció Miren eso. el puente más grande a enroscarse. Un viento de 64 kilómetros por hora no era demasiado fuerte, pero sí fue bastante para hacer que el puente se retorciese violentamente. Bueno, la gracia de acá que pasó es que el puente, miren, es que miren cómo se mueve eso. Es demasiado. Y lo mismo que dicen ahí, eran brisas suaves, era un viento súper piola. Pero la cosa es que como era justo la frecuencia natural del puente, coincidía con o sea, se produjo esta resonancia y el puente, bueno, llegó a un punto en que ya no lo soportó más y el puente se cayó. Y ahora, cada vez que se construye un puente o un edificio o lo que sea, se pone muchísimo cuidado en evaluar la frecuencia natural del viento en ese lugar para que no pase esto, porque es un puente, o sea, ¿cómo un viento va a hacer que se mueva hacia un puente? Pero bueno, la resonancia es real, está en la prueba y hay que tener cuidado porque es algo que pasa. Yo creo que está lo más loco, o sea, es lo más cool de todo lo que vimos. Bueno, esa es la materia. Cualquier duda me dicen, pero por mientras vamos a pasar la lista. A ver, voy a ir diciendo, primera vez que voy a pasar la lista, pero es que primera vez que me funciona. Así que ya. Andrés, díganme por chat o por audio, como quieran. Y si no, no está. A Camila, que no estaba, la dejé al tiro presente. Antonia González. Perfecto. Benjamín Soto. Igual me gusta dejar esto grabado porque así si se pierde, que ya me ha pasado antes de ver la asistencia, puedo si no volver al video y arreglarlo. Ya, Catarina. ¿No? Consuelo Fuentes. Presente. Gracias. Emily Salazar. No. Jaime Elías. Presente. Yo diciendo segundo nombre hoy, sí, el complejo de los profesores de decir cualquier cuestión. Jaime Navas, ya. Javiera Opaso. Presente. Gracias. Javiera Troncoso. Oh, yo tengo una amiga que tiene una hermana que se llama Javiera Troncoso. Jorge Ignacio Huerta Parrao. ¿Por qué digo el nombre completo? De eso nada tan raro si yo les digo sus nombres completos para ustedes. Ya, José Antonio. Presente. Ah, gracias. José Antonio. Paloma Gutiérrez. Yo creo que ya. Ah, todavía no aparece, ¿sí? Ah, bueno, lo dejo al tiro. Madeleine Cornejo. ¿No? Manuel Leighton. Martina Vega. Martín Concha. María Paz Contreras. Matías Villanueva. Miguel Chamorro. Somos re pocos, siempre pasa esto. Pero bueno, bien los que vienen. Tienen que empezar a preparar la prueba desde antes. Miguelay Valenzuela. Ninosca Cid Vidal. Presente. Ah, bacán, gracias. Paloma ya la tenemos, así que bien. Sabrina Salvatierra. ¿No? Scarlett. Porque hay gente que solo tiene un nombre, no sé, pero bueno. Yanara Toman. Presente. Bacán, gracias. Voy a dejar esto guardado. Y eso. No sé si hay alguna duda. Algo que no haya quedado claro. Cualquier cosa me dicen. Ah, no, oigan, no se vayan. Les voy a compartir una cosa que faltó.
Ya. Muy importante. Tenemos acá la página del Preu, que ustedes lo ven distinto porque yo tengo la versión profesor claramente, pero... ya. Acá ustedes van a tener física, el módulo de física. Esto es lo que ustedes ven. Acá tenemos el link de clases, mi contacto. Les dejé mi contacto, ahí está mi mail. Cualquier cosa le puse un mail, un link, porque si no pongo un link no me deja subir nada. Entonces fue como ya, pongamos un link con música para estudiar. Muy buena música para estudiar, a mí me gusta mucho. Y bueno, para que vean un poco la página, si alguien no la ha visto también, acá tenemos los links de las clases, que bueno, es el link en el que están ahora, así que supongo que esto ya lo vieron. Tenemos mi contacto, si me quieren mandar alguna vez un mail. Mi mail les puse acá, puse duda, o sea, pongan duda prewind en el asunto para que no se me pase. Como la U me manda a mí millones de mails todo el rato, entonces no quiero que se me pase un mail. Si alguien alguna vez me manda un mail y no lo respondo, insístame, no me voy a enojar, pero no quiero que se me pasen sus dudas. Y luego tenemos el link, los links de YouTube. Acá tenemos el link del año pasado. Bueno, acá están todas las clases del año pasado. Claramente yo ya las como vi todas porque las tenía que ir revisando. Ahí están todas las clases del año pasado, pero ahora ya también están las clases de este año. Así que cuando termine esta clase, en un rato más, o tal vez mañana en la mañana, va a estar subida también. Y acá están todas las clases de este, bueno, tampoco es que llevemos tantas, pero acá están las clases de este año. Tenemos la clase 1, clase 2, clase 3. Hay una lista de reproducción. También está la lista de reproducción en el YouTube del Preu del año pasado, con las clases del año pasado. Y todas las materias y todo, así que se pueden meter a buscar en YouTube lo que quieran, les puede servir. Y por último, bueno, si alguien no lo ha visto, acá se están subiendo en como un módulo por clase. Acá tenemos el módulo del método científico, donde está la guía y la pizarra. La pizarra es lo que yo anoto en el iPad. Y bueno, acá tenemos por último los fenómenos ondulatorios, que es lo que vimos ahora. La guía ya está subida, por si al caso alguien la quiere ir a ver. Casi siempre hay ejercicios, así que les va a servir mucho. Y bueno, claramente no está la pizarra porque la acabamos de terminar, pero luego la voy a subir. Así que para que anden pendientes a la página del Preu, que ahí se está subiendo todo, y en el YouTube también. Si alguien llegó tarde o algo así, le faltó ver una parte de la clase, se mete, y además se pueden meter, y si, no sé si yo hablo tan rápido en volano, no les sirve verlo a 2x, pero hay veces que los profesores hablan más lento y uno los ve a 2x y lo ve en la mitad del tiempo de la clase, y a veces ocupa el tiempo de forma más eficiente. Así que cualquier cosa, ahí está todo el material. Eso, los dejo libres. Chao, profe. Profe, una Chao. duda. Dígame. Chao, profe. ¿Cómo Chao. se llama la otra, la reflexión en los fenómenos ondulatorios? El eco, no, el otro. Reve, ¿Cómo? Ah, la reverberación. Pero no sé reverberación. a qué te refieres, no sé a qué te refieres. No, ese era el nombre, era el nombre. ¿De Se qué? ¿De supone que qué? este. Que no sé si te diga el nombre de lo que tú estás buscando. La resonancia teníamos. No, no, el fenómeno ondulatorio. Era el primero era la reflexión. Y Ah, el abajito era segundo, el eco. el segundo era Sí, refracción. sí, pues estaba el eco y el otro. No me Ah, acuerdo que lo expliqué el mal. eco. Yo no entendía que te referías con el eco. Sí, reverberación. Está bien lo que te dije. Ya, bacán, bacán. Sorry por la confusión. Ya. No pasa nada. Que estés Vale. muy bien. Y Chao. Dime. se supone que la distancia de la reverberación es más corta, ¿verdad? Se supone Es que menos que 17 metros, sí. Ah, ya, perfecto. Y Ya si te eso era. preguntas qué pasa en los 17 metros, ese es un misterio por resolver. O sea, como que no está definido exactamente los 17, simplemente es como menos que 17 o más que 17. Pero nunca te van a preguntar en el límite, como que es un límite, entonces como que es un límite nomás. Es como para rellenar. Sí, es como, Ya, es el límite, pero no te van a preguntar si es eco o reverberación en el límite, porque es el límite nomás. claro, claro. Vale, vale. Nos vemos, profe, Nos cuídese. vemos. Chao. Chao, que estés bien.